en muchos negocios no se habla con el cliente. Es que en la mayoría de los negocios no se habla con el cliente. Una de las cosas de la experiencia cliente es el poner al cliente en el centro del negocio. Hay una métrica internacional que es el NPS, donde te da el nivel de recomendación que tiene tu cliente. Es el nivel de fidelidad. Mide con una sola pregunta, que es: ¿recomendaría nuestro servicio, nuestro producto a un amigo, a un compañero o a un familiar? Te contesta de 0 a 10. La experiencia cliente no es mejorar la satisfacción. La experiencia cliente no es mejorar el NPS. La experiencia cliente es hacer acción que en cada interacción de nuestro cliente con nuestra empresa mejore la experiencia. Y eso directamente va a dar la emoción y va a llegar al comentario. A mejor emoción, a mejor recuerdo, mejor comentario. Ya va a subir el NPS, ya va a subir la satisfacción. Hola, en este vídeo hablamos con Roberto Bandera. Roberto es consultor, uno de los mejores profesionales que hay en España de experiencia cliente. Ha trabajado para grandes marcas y hoy hemos conseguido traérnoslo para que hable del sector de los trasteros. Cómo podemos optimizar la gestión con nuestros clientes para enamorarlos y para ganar dinerito. Vente conmigo, que empezamos la entrevista. Vámonos. Bueno, pues ya estamos aquí. Tenemos aquí a Roberto Bandera de Quod Solution. Nos ha costado mucho, pero lo hemos conseguido traer al canal. Uno de los mejores profesionales que hay en el sur de Europa de experiencia a cliente en marcas de self-storage y en marcas de retail. Pero hoy vamos a hablar de cómo podemos enamorar, cómo podemos captar, cómo podemos fidelizar a nuestros clientes. Robert, bienvenido. Encantado. Muchas gracias, Roberto. Robert, ¿te puedo llamar Robert? Por supuesto. Sí, genial. Oye, Roberto, antes de empezar con la entrevista, me gustaría que me contases un poco ¿a qué te dedicas? ¿Cómo es tu día a día? Explícame dónde vienes, porque tú eres consultor de empresas. Has trabajado con trasteros, pero trabajas también con otro tipo de empresas. Yo empiezo directamente en la consultoría con un tema estratégico, tema proceso. ¿Hace cuántos años? Hace 20 años, ¿vale? Bueno, No aparento, pero 20 años ya es un mundo. Y poco a poco voy viendo o me voy dirigiendo más a la parte del cliente. Es decir, dentro de todas las partes que tiene una empresa, pues voy derivando un poquito más a la parte del cliente, que es el eslabón perdido, digamos ya, la pata que hasta hace pocos años pues se tenía menos en cuenta. Es decir, todo el mundo tenemos en cuenta que tenemos que tener la parte económica, la parte financiera, la parte de recursos humanos, pero la parte del cliente era algo que estaba ahí, que te daba un dinero al final de mes, pero ahí estaba, no se valoraba, ¿vale? Okay. Entonces, pues empecé un poco por ahí hace 20 años y al final hemos acabado pues viendo toda la parte de clientes como una pata más de la mesa, que es una empresa. Qué bien. Oye, Roberto, y antes de meternos en materia de trasteros, de clientes de self-storage, tú has trabajado con empresas de Andalucía, de Madrid, incluso fuera de España, pero aquí en España, ¿notas diferencia entre el perfil de cliente malagueño, madrileño, vasco y canario? O sea, ¿hay diferencia? Hay muchísima diferencia. Es decir, los clientes de que según qué zona, españoles, extranjeros, son completamente distintos. Es decir, ahora si quieres lo veremos más adelante, supongo que entraremos un poco en las métricas, pero hasta en la métrica no es lo mismo un 6 de un asiático, un 6 de un anglo, que un 6 de un español. O sea, decir, hasta en eso cambiamos. A ver, cuando yo voy a mirar un hotel en Booking.com, que es algo que todos lo sabemos, ¿me estás diciendo que un 8 de puntuación de un hotel de Booking en Madrid no es lo mismo que un 8 en Hong Kong? ¿O en Para un asiático Sydney? y para un anglo no es lo mismo. Es decir, para un español, un 6 está bien, para un 6 para un anglo no está bien. O sea, sería un 4 español. Un suspenso, un 4. De hecho, en España consideran mucho el 0 al 4 como suspenso y el 5 al 6 ya veremos, si lo vemos a lo largo de la entrevista, como que es mejor que un 0 al 4, cuando se supone que de 0 a 6 estaría suspenso. Qué bueno, qué bueno. Es curioso, macho, es curioso. ¿Y dentro de España notas diferencias entre comunidades o entre sitios de costa, sitios de interior, sí, o islas y península? ¿Hay diferencia de hábitos de consumo? El trato con el cliente es muy distinto en el sur que en el norte de España. Es decir, la relación que tiene el cliente con la empresa es muy distinta en el norte que en el sur. Es decir, en el sur es como somos nosotros más, es decir, somos mucho más amigables, mucho más directos, mucho más entramos dentro. En el norte es un poquito más, hay un murito. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer empresa. O sea, ¿te refieres a que el vendedor, pues a lo mejor es más seco, más frío, más... El vendedor y el cliente. Y el cliente.
Es decir, no es lo mismo la empatía que puedes conseguir en el sur con la empatía que a lo mejor tienes en el norte entre cliente y vendedor. No es lo mismo. Bueno. Son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. Pero no significa que sean ni peores ni mejores clientes. Para nada, son exactamente igual de buenos, simplemente que cosas que nos pueden funcionar con cierto tipo de clientes en ciertas zonas no nos van a funcionar en otras zonas. Bueno. Esto es así. Pero vamos, esto es experiencia cliente y en cualquier experiencia en la vida, norte-sur. Sí, totalmente. ¿Vale? Oye, y vamos a centrarnos en el tema específico de trasteros o de self-storage. En nuestro sector hay dos tipos de centros. Vamos a categorizarlos en dos tipos de centros. Centros grandes, a las afueras de la ciudad, por así decirlo, en el cinturón de la ciudad, el típico polígono industrial, pero cerca de la ciudad, pero polígono, que tienen una recepción, que tienen un parking, que tienen un servicio, pues como más centros de 500, de 1000 puertas, y luego están dentro de la ciudad, dentro de los barrios, los centros pequeñitos, sin recepción, sin personal, en muchos casos sin parking, pero que también funcionan. De hecho, pues puede ser que funcionen los dos. Claro, y déjame que elabore esto un poquito, Roberto. Me doy cuenta que de cada 100 clientes de los centros urbanos, ¿vale? Estos pequeñitos, 90 son particulares y 10 son empresas, ¿vale? Pues porque, bueno, son los mismos vecinos del barrio los que te alquilan prácticamente, 95% son vecinos del barrio. Y en los que están en el cinturón de la ciudad, 40-50% son empresas, 50% son particulares. ¿Qué diferencias ves tú de cara al cliente, de cara de experiencia del cliente? ¿Qué podríamos decir de esos dos tipos de centros tan diferenciados? ¿Hay alguno que te guste más que trabajar que con otro? ¿Crees que en alguno se puede sacar incluso más rentabilidad por metro cuadrado porque le pilla abajo de su casa que el otro? ¿O al revés? ¿O no? ¿O la empresa está siempre dispuesta a pagar más? Es decir, a nivel de experiencia cliente, por lo que me has dicho, yo me he quedado con la parte de... Hay unos centros fuera que no tienen personal, no tienen recepción. Los de fuera tienen todo recepción y tienen parking. Vale, entonces mi pregunta siempre es, todos los que no tienen recepción, no tienen personal, no tienen parking, ¿cómo valoras la experiencia de ese cliente? Si no hay nadie que valores, si no me dirijo a él nunca, si no le hago ningún tipo de pregunta, si la relación con la plataforma, no sé si tenéis una parte de plataforma o cómo comunicáis con ellos, ¿cómo recoges la información de esos clientes? Bueno, aquí abrimos un melón muy importante, y es que en muchos negocios no se habla con el cliente. Es que en la mayoría de los negocios no se habla con el cliente. Una de las cosas de la experiencia cliente es el poner al cliente en el centro del negocio. Por eso, a mí lo que me ha llamado la atención no es tanto el 50-50, sino ese cliente que está en el centro del centro de la ciudad. Sí, los barrios, sí. ¿Qué feedback recibimos de él? Déjame que te interrumpa en la parte más interesante de este vídeo. Van a ser solamente unos segunditos. Quiero hablarte del patrocinador de este vídeo. Es Self Storage Marathon. Es el mayor congreso online que se va a hacer en la historia en el mundo de habla española. Será el próximo martes 28 de enero de 2025. Si estás viendo este vídeo después, lo siento mucho, pero te has quedado sin ver poder apuntarte al Congreso Self Storage Marathon. Serán 13 horas con 13 ponentes seguidos, sin parar, pum, 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 uno detrás de otro, hablando de Self Storage y de alquiler de trasteros. Se hablará de todo, desde cómo montar tu centro, cómo gestionar tu centro, cómo conseguir la licencia, cómo aumentar las ventas, que si te interesa hacer una franquicia, si te interesa que te lo gestione un tercero, las mejores estrategias para gestionar tus empleados en un centro de Self Storage, todo. Tanto si tienes ya un centro o varios de self-storage, como si quieres o estás pensando en montar un centro de self-storage, te interesa asistir al Congreso de Self-Storage Marathon. Además, me han invitado a ser uno de los ponentes, por lo cual estoy súper contento. Volvemos con el vídeo. Te dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo para que te puedas apuntar al Congreso Self-Storage Marathon. Son plazas limitadas, no faltes, nos vemos dentro. Seguimos con el vídeo. Adelante. Bueno, en principio no recibirías ninguno, porque no llegas a hablar con él nunca. Bueno, sí, a lo mejor que te ponga una reseña positiva o negativa en Google, ¿no? Pero ya la reseña tiene que salir porque ha pasado alguna causa en el que te va a poner la reseña. La experiencia cliente lo que tiene que conseguir que esa persona, a través de vuestras aplicaciones, a través de X, mandarle encuesta, como sea, conseguir su feedback. Porque es un feedback que estáis perdiendo, es una información valiosísima que estáis perdiendo del cliente. O sea, tú recomiendas a cualquier empresario de trasteros que hable con su cliente. Que hable, que tenga lo o no tenga recepción recepción periódicamente, que le mande un SMS, es decir,
la información que te va a dar un cliente no te la da ninguna otra cosa en una empresa. Porque al final es la persona que está sufriendo tus servicios, entre comillas. Vale, aquí, claro, entonces, y siguiendo al hilo, tú podrías pensar que es hasta bueno, y entiéndeme, que te pongan una reseña negativa, porque te enteras lo que pasa en tu casa cuando tú no estás delante. O sea, que siempre y cuando no sea una reseña falsa. El problema es que tenemos que llegar al punto de medir la experiencia, de saber, de tener ese contacto con el cliente para no enterarnos del problema en la reseña. La experiencia cliente lo que quiere es adelantarte a esa reseña negativa, porque tú le estás preguntando al cliente en todo momento qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo mal. Y entonces, de esa manera, nos evitaríamos incluso la reseña negativa, porque solucionaríamos el problema antes de lo mejor de esa reseña. El problema es venderlo todo a la reseña, porque en la reseña ya no puedes hacer nada. No, ya vas tarde. Y en cambio, o sea, si tú a ese cliente le hubieses preguntado... es mejor eso que nada, una reseña es mejor que nada. Claro, por supuesto, ya por lo menos tienes una reseña. Pero ¿cuántos clientes se te han ido sin hacerte reseña y tú te preguntas, ¿y por qué se ha ido? Ya no lo vas a saber nunca. En cambio, si tú eres capaz de tener esa comunicación con el cliente, siempre vas a tener información sobre tus servicios. Vas a detectar problemas por adelantado. Además de que con la experiencia cliente, como he dicho anteriormente, se va a convertir en una pata de tu negocio. Porque eso va a incidir en la cuenta de resultados de tu empresa. Por cierto, si os está gustando esta entrevista, Roberto, experto, consultor de experiencia cliente, nos está diciendo unos trucos y unos pasos fundamentales para adelantarnos, bajo mi punto de vista, para adelantarnos a los problemas. Incluso, gracias a estos consejos que podemos aprender hoy, vamos a seguir incidiendo, podemos adelantarnos a que un cliente enfadado no se vaya y alargar la vida del cliente. Es decir, si un cliente está contigo de media 14 meses, a lo mejor, Roberto, ahora vamos a meternos en números, podemos alargar a 15, 16, 17 meses, por lo cual no sería tan importante salir a vender, porque alargaríamos ya la vida de nuestro cliente. Un negocio que tiene 100 puertas, si está el 80% de ocupación, pues, y todos los meses se te van 8 personas, tienes que ir a vender 8 nuevos clientes. Uno de los puntos de la experiencia del cliente es mucho más fácil mantener a un cliente que buscar uno nuevo. Entonces, si tú tienes información de tu cliente, te va a ser mucho más fácil mantenerlo, como bien dices, su media de vida o su ciclo de vida. Cuando dices más fácil, ¿qué te refieres? ¿A más barato o a más...? Más barato y más fácil. Vale. Y más fácil. ¿Por qué? Porque al final tienes el nombre del cliente, tienes el problema del cliente y puedes darle una solución. Vale. Fuera tienes que buscar el lead, encontrar el cliente, que te permita no sé cuánto, la conversión. Enamorarle. Que al final es un coste para ti y es más difícil. Se suele decir en nuestro sector, pues que un cliente deja de ser cliente de un trastero cuando ya no le hace falta un trastero. Y eso es un porcentaje muy alto. Es decir, yo me divorcio, alquilo un trastero porque me he ido a vivir a casa de mis padres, mientras me dan el piso nuevo, y me dan el piso nuevo, es que aunque me dejes el trastero 1 euro al mes, es que no me hace falta. Entonces, a ese cliente no podrías alargarle su estancia. Por supuesto. Vale. Es decir, la necesidad del cliente es la que es. Correcto. Si un cliente que es una mudanza, como bien dices, un cambio de una mudanza, un divorcio, ese cliente tiene una fecha de caducidad. Correcto. Que tú, el tiempo que esté contigo, nos puede servir pues, para dar un mejor servicio y, oye, que nos recomiende, que no es poco. No es poco, pero está claro que en eso no puedes hacer nada con la experiencia del cliente. Cuando un cliente tiene fecha de caducidad, la tiene. Ahora, ese cliente que ha decidido apostar por tu negocio y que a ese tenemos que tratarlo, ¿por qué? Porque vamos a aumentar su tiempo, su ciclo de vida, segurísimo. Sería al porcentaje de clientes que ven un trastero como una extensión más de su casa o como el almacén de su empresa. Una necesidad. Tanto si es autónomo empresa como si es particular. Claro, una necesidad que tiene en su casa y tiene que tener un trastero sí o sí. O sea que la experiencia del cliente, digo, para centrar el tiro, perdona que te he interrumpido, Roberto, lo ves, y corrígeme si me equivoco, muy interesante no para el cliente temporal que se te va a ir, ya lo sabes, de hecho ya ha venido, es un finlandés que se va a su país en mayo y en septiembre vuelve. Pues tú en septiembre va a sacar sus maletas. Incluso te lo ha dicho, al contratarte te ha dicho, yo en mayo voy a estar hasta mayo porque me voy. Claro, vale, exacto. Perfecto. Sin embargo, tenemos un gran porcentaje de clientes en nuestro negocio, como tú bien sabes, que lo que tienen es una extensión más de su casa. Claro. Guardan la bicicleta de los domingos, guardan la ropa de invierno, guardan Claro. la silla de la playa, o el almacén de su empresa, pues porque es autónomo, vende una tienda online, trabaja con un portátil. Sí, eso es claro. Entonces, este cliente es el que de verdad
se puede sacar petróleo, ¿no? Totalmente. Analizándolo bien. Entonces, Totalmente. si me dices, Alberto, yo quiero que tú en Trasteros Plus le preguntes al cliente, pero claro, al que es temporal no hace falta preguntarle. No. Bueno, de hecho ya lo has preguntado al inicio, ¿no? O sea que... Si lo tienes claro, es decir, al final lo único que es, al final lo que tienes que hacer es preguntarle a todos. Que al final, aunque tú tengas una cosa temporal, oye, esa persona en ese tiempo que esté contigo te puede dar debilidades que tiene tu negocio y que no te va a pasar con el siguiente. Sí, sí. Es decir, al final lo que yo quiero con esto, es decir, plantear la idea principal es, tenemos oro, que es nuestro cliente, y lo dejamos pasar, entra en nuestro negocio, se entra por aquí, sale por aquí y no le hemos preguntado absolutamente nada. Cuando se va, pues pensamos que se ha ido porque es temporal, por el precio, que es lo que siempre decimos, se ha ido por el precio. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor no lo sabemos. Es una suposición, pero no lo sabemos. De esta manera tendríamos claro cada uno de los motivos por los que nos ha dejado, por lo que está con nosotros, en qué somos buenos, en qué somos malos, dónde deberíamos mejorar. Vale. Eso es la importancia de la experiencia cliente. Vale, Roberto, vamos a abrir otro melón. Y es el tema de un cliente satisfecho que te recomienda a otro cliente. Porque, según tengo entendido, hay 3 tipos de clientes. El que no está satisfecho, el que pasa, que igual es hasta la mayoría. O sea, dicen que hay el 15% no satisfecho, el 15% satisfecho y el 70% la campana de Gauss, ¿no? Es la mayoría, que se pasa del tema. Entiendo que solamente te va a recomendar el 15% que está contento. ¿Cómo puedo yo, en el negocio de alquiler de trasteros, aumentar esta tasa de recomendación? ¿Qué consejos tienes tú en mente para nuestro sector? Vale, mira, esa tasa de recomendación, hay una métrica internacional que es el NPS, Okay. ¿vale? Que es el Net Promoter Score, que Net es Net Promoter Score, que es una medida internacional donde te da el nivel de recomendación que tiene tu cliente. Es el nivel de fidelidad. Okay. Va desde menos 100 a 100. Y se mide con una sola pregunta, que es, ¿recomendaría nuestro servicio, nuestro producto a un amigo, a un compañero o a un familiar? Vale. Te contesta de 0 a 10. El NPS me dice, ahora os diré cómo va el NPS, ¿vale? Pero es de 0 a 6, es un detractor, que es el que hablaba antes de, en España, el 5 y el 6 no es tan detractor como los anglos, que de 0 a 6 es un detractor. 7 y 8 es el que dice un neutro. Vale. Y ahí está la mayoría. No te creas. Vale. Es decir, de hecho, la mayoría están promotores. Cuando empezamos a preguntar, la mayoría están promotores. Es muy complicado sacar un NPS negativo. Yo, en 20 años, lo he visto en alguna cosa muy puntual, si quieres lo desarrollaremos, sectores muy puntuales. Sí, porque si no, no sería cliente. Claro. Vale. Es decir, no, hay clientes que son obligados, es decir, hay clientes cautivos, que decimos. El sector transporte, por ejemplo, tiene un montón de clientes cautivos. Claro. Nadie quiere ir en autobús al trabajo, pero es que no le queda otra. Vale. Pero tenemos que conseguir que ese cliente, aunque él sea cautivo, pues esté en un nivel de neutro o promotor, para que le diga, oye, pues el autobús llega muy bien, llega temprano, llega a su sitio, llega, ¿vale? Entonces, y el 8 y el 9 y el 10, que es el promotor, que es el que, oye, Trasteros, pues yo conozco Trasteros Plus, que es el mejor del mundo, y te vende, hace tu venta, ¿vale? Entonces ese es el NPS. ¿Cómo se hace? Se tiene que restar en los promotores menos los detractores. Los neutros, como verás, desaparecen. Y ahí me da un porcentaje de un número de menos 100 a 100. Vale. ¿Qué es un NPS bueno? Según el sector. Vale. Un NPS entre más 20 más 40 se considera que es bueno. Hay de todo. Amazon el año pasado tiene 25. Tesla ha llegado a tener 90. Vale. Es decir, pero esa es la métrica que nos sirve para medir la fidelidad de nuestros clientes y cómo nos recomiendan. Y es la métrica internacional utilizada para saber un poco la salud de la experiencia del cliente. Vale, Roberto. Y 2 cosas. La primera es, igual esta pregunta es muy obvia, pero ¿crees que es más fácil de venderle o de alquilarle un trastero a alguien que viene recomendado porque su vecino del segundo A tiene un trastero contigo que una persona que te ha buscado por internet? Entiendo que es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Es decir, al final todos utilizamos el boca a oreja y cualquier persona que nos recomienda algo, si le tenemos una cierta confianza, Ha roto ya la barrera ha del roto miedo. la barrera del miedo. Es decir, ya es una barrera, ya es un cliente que viene recomendado, que espera un buen servicio porque le han dicho que tenemos un buen servicio y es muchísimo fácil. Y lo bueno que tenemos con el NPS, no solamente si somos capaces de segmentar a los clientes, Sí. nosotros podemos segmentar a nuestros clientes entre grupos, que son detractores, neutros y promotores. Como los clientes
A diferencia de antes, que eran anónimas las encuestas, ahora tenemos muy claro, porque directamente le mandamos al cliente nuestra encuesta A su y email. sabemos quién es. Más que su email, yo te diría, la apertura de mail es un 20%, Vale. ¿vale? La apertura de un SMS es un 80%. Es decir, lo que están utilizando las empresas es un SMS. O sea, tú recomiendas a una empresa de trasteros que pregunte o por mensaje o por WhatsApp. O por WhatsApp no. WhatsApp, bueno, el tema de WhatsApp a lo mejor más invasivo. Es más personal. Es más personal, ¿vale? Pero lo que sí es verdad Y por que email no te suelen responder. por email, ya te digo, la apertura es un 20%, un poco Vale. la media. Vale. Y en SMS es un 80%. Entonces al final está mandando un mensaje a una persona que tiene todo el día el móvil en la mano y que le está haciendo 5 preguntas. Pero es que esas 5 preguntas para ti son oro. ¿Por qué? Porque le estás preguntando por aspectos de tu empresa y le estás haciendo la pregunta mágica al final de ¿nos recomendaría? Eso nos sirve a nosotros para segmentar. Cuando tenemos los clientes segmentados, podemos ver qué gasto medio tiene cada segmento. Y podemos hacer cosas para intentar pasar de un segmento a otro. Porque tú sabes que el que está promotor nos gasta 45 euros más que el neutro, 55 euros más que el detractor. Y la parte buena de las encuestas, digo encuestas, pero se puede ser una charla, no hace falta que sean encuestas, es que los comentarios nos van a mejorar puntualmente cosas que estamos haciendo mal. Eso es la experiencia cliente. Oye, Roberto, interesante. Qué lástima que llevamos ya más de 20 minutos hablando contigo. Estamos ya casi llegando al fin de la entrevista. Pero me gustaría preguntarte, Roberto, si hay alguien del sector de los trasteros o del sector de la empresa en general que le gustaría contactar contigo para que tú le des su consejo, que tú analices su empresa o que tú le ayudes o que tú le des directamente tu opinión acerca de si es posible reducir la tasa de abandono de sus clientes, ¿no? ¿Cómo pueden contactar contigo? Bueno, con Solutio tenemos la página web y tal, pero también podríamos, mi mail directamente es rbandera@quodsolutio. Vale, rbandera@. Quodsolutio. ¿Cómo se escribe quod? Q de queso, Sí. U, O de Dinamarca, solutio, ¿vale? .es. Vale, rbandera@quodsolutio.es. Genial, pues espero que si hay algún interesado. También lo podéis poner en los comentarios. Y si lo ponéis en los comentarios y hay muchos comentarios y mucha gente con preguntas, yo me comprometo con vosotros a que agarro a Roberto y lo vuelvo a traer a mi canal. Roberto, ¿aceptas el reto? Por supuesto. Oye, Roberto, vamos a hacerte una de las últimas preguntas antes de terminar con este vídeo. Está siendo súper interesante. Vamos a hablar de la tasa de abandono, que antes lo hemos dicho. La gente se queda de media en los trasteros, si es particular o familia, 14 meses. Y de media, un trastero pagan 100 euros al mes. Por lo cual, el lifetime value, la vida total de un cliente, de media, son 1.400 euros. O sea, realmente, cuando yo o quien sea recibimos una llamada de un cliente pidiendo un presupuesto, esa llamada, como se convierta, vale 1.400 euros. O sea, esto es mucho dinero, no te das cuenta, no, ha venido un cliente, me ha llamado y no se lo ha cogido. No se lo ha cogido, no. Has tirado un billete de 1.400 euros, lo has roto y lo has tirado a la basura. Total. ¿No? Entonces, ¿qué cosas podemos hacer para enamorar más a nuestros clientes, para aumentar esa tasa de conversión, para captar más leads? ¿Qué cosas tienes tú en mente que pueden ser aplicables? Pues mira, yo te digo, sobre todo la experiencia cliente la tendríamos que utilizar no tanto para traer al nuevo cliente, que también, porque el nuevo cliente te lo va a traer tu reputación. ¿Vale? ¿Y cómo podemos mejorar esa reputación? Pues haciendo acciones que mejoren mi día a día en el servicio, es decir, el journey que llaman del cliente. El cliente al final tiene unas interacciones con la empresa, entonces, cuanto mejores experiencias le demos a ese cliente en cada uno... Al cliente que ya es cliente. Al cliente que ya es cliente. Vale. En cada uno de esos puntos de contacto le vamos a generar emociones que van a hacer que tenga una opinión nuestra mucho más favorable. Es decir, al final, la experiencia cliente, y esto ya es un poco la teoría que siempre se habla, pero a mí me gusta a veces decirla porque es importante. Es decir, la experiencia cliente no es mejorar la satisfacción. La experiencia cliente no es mejorar el NPS. La experiencia cliente es hacer acciones que en cada interacción de nuestro cliente con nuestra empresa mejore la experiencia. Y eso directamente va a dar la emoción y va a llegar al comentario. A mejor emoción, a mejor recuerdo, mejor comentario. Ya va a subir el NPS, ya va a subir la satisfacción.
Yo no tengo que hacer acciones para subir esas medidas. Esas son medidas que nos van a decir en qué nivel estamos con nuestros clientes. Okay. Y sobre todo, nos van a permitir mejorar cada punto de contacto, que eso es importante. Es decir, yo le diría a todo lo que tengáis o que estéis pensando en hacerlo en el centro es ¿qué punto de contacto tiene el cliente a lo largo de su vida con nosotros? Claro, ¿y qué hacemos en cada punto de contacto? Estamos hablando, tú hablas de conversión. Me haces una llamada y hacemos un presupuesto, convertimos. Eso es un punto de contacto, genial. El cliente llega por primera vez a nuestro trastero. El cliente ya está con nosotros. Y el cliente cada vez que quiere venir a nuestro trastero, ¿cómo lo hace? ¿Qué miedos son los que tiene el cliente? Cuando hablo de miedos y dudas. Dudas. ¿Qué le genera? Oye, mejorar esos momentos. Mejorando esos puntos, vamos a conseguir mejores emociones, mejores opiniones y al final va a valorar nuestra reputación. Va a ir juntos. Interesante. Va a ir juntos. Y además, quería ya adelantar una cosita que me he dicho antes, se me ha quedado ahí, me dices, de media, el cliente de media está X tiempo, 14 meses. El cliente de media gasta, 100 euros. El cliente, estás uniendo a todos los clientes no son iguales. Es decir, un promotor gasta más que un detractor. Un promotor dura más tiempo con nosotros que un detractor. Entonces, la idea fundamental que yo intentaría trasladar es, tenemos que empezar a segmentar a nuestros clientes. Todos los clientes no son iguales. Igual que los segmentamos en gasto, en edad, en zona, en motivo con el que está con nosotros, es en NPS. Es decir, ¿qué tipo de clientes con nosotros? Porque es que funciona completamente distinto y son unos ratios completamente distintos los detractores que los promotores. Interesante. ¿Y qué preguntas se te ocurren, o bien por SMS, o bien rellenando un papel, o bien mandándole un WhatsApp? ¿Qué 3, 4, para ir ya a la última pregunta, para ir tener claro si ese cliente es un detractor, o es un promotor, o es un neutro? ¿Qué 3, 4 preguntas se puede decir para un cliente de un trastero? Para ver si es detractor, neutro o promotor, con que qué grado de recomendación tiene con nosotros, ya nos vale. ¿Me recomendarías a tu vecino del cuarto? Una sola pregunta. Es decir, tú quieres hacer dos preguntas para ver si una persona es ¿me recomendarías? Si te contesta de 0 a 6, es ¿qué hemos hecho mal? Si te contesta de 7 a 8, ¿qué podemos hacer para mejorar? Y si te contesta de 9 a 10, ¿qué es lo que mejor hacemos? 2 preguntas. Y ya puedo segmentarlo. Después ya podemos utilizar muchas más preguntas para enlazarlo con el NPS, temas de limpieza, temas de instalaciones, temas de contacto con tus trabajadores, temas de seguridad, temas de parking. Se pueden preguntar 1000 cosas. Pero con esas 2 preguntas, fíjate, tenemos a nuestros clientes segmentados y además nos están dando ideas de lo que estamos haciendo mal, lo que podríamos hacer para mejorar y lo que estamos haciendo súper bien para darle más caña a eso. Cuánto valor y cantidad de cosas hemos aprendido en esta conversación. Roberto, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer tenerte por aquí. A ti. Pues nada, chicos, si os ha gustado esta entrevista, decidlo en los comentarios. Si tenéis más dudas para Roberto, decídmelo, que yo se lo pregunto y las respondemos en directo. ¿Te apetece? Por supuesto, claro que sí. Bueno, chicos, hasta luego. Hasta luego.